Buenas tardes, doctores, doctoras. Son las 3:06 de la tarde del día de hoy, miércoles 29 de julio del año 2020. Está presente el Juzgado Primero Penal de Circuito de Inclusión de Conocimiento de la ciudad de Tuluá, atendiendo las directrices del Honorable Consejo Superior de la Judicatura dentro de lo que corresponde al teletrabajo con motivo de la pandemia del COVID-19. Radicado del caso 2016-00262, delitos, confusión, tráfico de influencias de particular, como implicada la señora Clara. El conocimiento del caso está a cargo del doctor Daniel Giraldo Rendón. Igual nos acompaña en estas diligencias el doctor Daniel Neira Ríos, figura como defensor. También está el doctor Cruz, ya verificaremos con ellos. Está la doctora Ana Lucía, representante del Ministerio Público, y el doctor William Peña Sabogal. Pasamos a verificar la presencia de las partes por la Fiscalía. Doctor Daniel. Señoría, tenga usted muy buenas tardes, al igual que la señora delegada del Ministerio Público, los señores apoderados, los señores procesados. Por parte de la Fiscalía General de la Nación se presenta hoy Daniel Giraldo Rendón, fiscal 55 sesional perteneciente a la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública. Puede ser ubicado en la calle Sexta, número 1359, oficina 306 de Guadalajara de Buga. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Si es tan amable, la doctora Ana Lucía Rebelo Hernández, representante del Ministerio Público. Doctora, ¿se identifica? Gracias, señora juez. Buenas tardes a los presentes. Comparece Ana Lucía Rebelo Hernández, procuradora 282, Judicial No Penal, adscrita a este despacho. Gracias. Muchas gracias. Está el señor abogado defensor, figura el doctor Daniel Neira Ríos. Doctor, ¿se identifica, por favor? Muy buenas tardes, su señoría, usted y demás asistentes a esta vista pública virtual. Se presenta ante el despacho Daniel Giovanni Neira Ríos. Estoy cedulado con el número 1105-670-628. Es un documento expedido en el municipio del Espinal, Tolima. Y soy el portador de la tarjeta profesional 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. A efectos de notificaciones, continúa siendo la carrera quinta número 699, barrio Centro, instalaciones del Instituto Tectol en el municipio de Rovira, Tolima, y principalmente a través del correo electrónico daniel.neira.rios@gmail.com. Represento en este proceso los intereses del señor. Mis documentos, su señoría, fueron enviados hace unos instantes a correo electrónico del despacho en caso de que sea necesario, cédula y tarjeta profesional. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. También nos acompaña el doctor Alberto Cruz. Si es tan amable, doctor, se identifica, por favor. Muchas gracias, su señoría. Buenas tardes a todos los actores del proceso. Pues hasta el día de hoy estuve como defensor de la señora Moscoso, pero debido a una situación que yo explicaré en su debido momento, presenté renuncia al cargo. Pero quiero manifestar que mi nombre es Carlos Alberto Cruz Rivera, abogado titulado, tarjeta profesional 40.950 del Ministerio de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura, y cédula de ciudadanía 14884259 de Buga. Mi oficina queda en la carrera 12, número 412, oficina 205 de Buga. Muchas gracias, doctor. Igualmente, la señora Claudia Lorena Moscoso, se identifica, por favor, nombre completo, documento de identidad. Muchas gracias, doctores. Indicamos que la finalidad de esta diligencia es llevar a cabo audiencia preparatoria. Declarando entonces legalmente instalada la acta audiencial, damos el uso de la palabra al doctor Cruz Rivera. Bien, pueda, doctor. Gracias, doctor. Efectivamente, yo tomé el poder de la defensa de la señora Claudia Lorena, de la doctora Claudia Lorena Moscoso, en el mes de mayo, más o menos, pues debido a la situación de la pandemia y muchas circunstancias que han operado dentro de la actividad, mía como defensor, se me dificultó un poco en realizar las labores que se me encomendaron. Contraté efectivamente, porque soy partidario
siempre ir acompañado de los investigadores, teniendo ese gran derecho que nos concedió la nueva ley, que es la igualdad de armas, y nosotros tener la posibilidad a través de los investigadores obtener los elementos probatorios, los elementos materiales probatorios y la evidencia física de una forma tal que nosotros podamos llegar en igualdad de armas ante la Fiscalía y los demás actores procesales. Efectivamente, hemos venido realizando diferentes labores con el investigador Ancísar Bermúdez, que es una persona reconocida y que además tiene toda la idoneidad para ejercer su labor como investigador. No logramos debido a que debemos practicar o debe practicar unas diligencias fuera del establecimiento, o sea, fuera de la ciudad de Tuluá, y es muy dispendiosa y además requiere cierta seriedad y cierto soporte, porque es mi estilo, es mi forma de trabajar durante 34 años de ejercicio profesional, más ahora con la ley 906, que requiere como esta audiencia es la más importante, considero yo, dentro del estrado y dentro de la actividad procesal, considero de que debemos de ser muy precisos y muy idóneos. Quiero dejar entrever eso para que el despacho no entienda de que bajo ningún punto de vista el abogado de la defensa de la doctora Moscoso nunca va en señal ni de dilatar, ni de molestar que la defensa se haga en debida forma o de que los otros actores procesales hagan su intervención de manera permanente y que el juzgado, además, el juzgado cumpla con su labor, porque yo he sido una persona respetuosa desde mis inicios en el año 1986 de que la justicia se haga en debida forma y he tenido la mejor relación del mundo con todos los órganos judiciales y administrativos. Entonces, en aras de eso, en vista de la responsabilidad, pues yo ayer hablé con la doctora Moscoso y le dije que me era imposible porque tenía una obligación. De pronto son estilos diferentes, pero mi estilo siempre ha sido, bajo este sistema, es estar acompañado de mis investigadores, además porque se requiere la presencia de un experto en telemática, requiero la presencia de un psicólogo forense y en fin, una cantidad de situaciones que van a nutrir a la defensa. De todas formas, en el día de ayer conversé con ella y hoy presenté mi renuncia, dejando abierto, lógico, la posibilidad de que uno como abogado en algún momento puede retornar no solo a este proceso, sino a muchos más, debido a que pues yo me enamoro de las causas. Y para mí esto es un apostolado y lo he vivido durante toda mi vida como profesional del derecho, y yo quiero, doctora, de manera respetuosa, dejarle este soporte más que por cualquier cosa, para que de pronto la visión del juzgado, de su señoría, sea clara y ante todo para todos los actores del proceso quede clara mi presencia, por qué fue y por qué fue mi renuncia. Muchas gracias a usted, su gentileza es total, y a todos los actores del proceso. Muchas gracias, doctor. Atenderíamos hoy lo que corresponde a la audiencia preparatoria y pues ha sucedido más o menos lo siguiente para darle una idea a la doctora Ana Lucía, representante del Ministerio Público, y al doctor Daniel Giraldo, nuestro fiscal, el fiscal. En este caso que se viene adelantando contra la señora Moscoso, se han presentado 7 aplazamientos, doctor. Tal vez usted no tuviera conocimiento de eso, doctor Cruz. Entonces, primero es indicarle, sabemos de sus buenos oficios, sabemos de su gestión, sabemos de su profesionalismo, eso es indudable. Me refirió la doctora Isabel Cristina que se ha pedido unas copias al despacho. Entonces, se le dijo a la doctora, pues doctora, reenvíenos el escrito al señor fiscal, al doctor Daniel, porque esas copias no las tiene el despacho, sino que las tiene la fiscalía. Pero ¿qué sucede, doctores? Resulta que esta audiencia se ha aplazado ya en 7 oportunidades, no atribuibles al doctor Cruz, y creo que él no tenía conocimiento de esto.
El conocimiento estuvo a cargo del doctor Duque, persona con la que ha trabajado la doctora Moscoso. Él aplazó diligencias. Después el doctor Juan Ramírez, y así se sumaron ese total de aplazamiento de 7, doctor. La señora implicada, pues creo que está en domiciliaria y pues ha solicitado, creo que la revocatoria de la medida en ese estilo, y es una facultad que ella tiene a través de sus abogados. También tenemos para indicar, doctor, que esa fue la respuesta que le ha dado el despacho a usted, doctor Cruz, muy respetado, en el sentido de que, primero, si fuera posible comunicarse con el doctor Daniel Giraldo, porque esos elementos no los teníamos nosotros, y segundo, ya que la señora Moscoso conoce y trata a los doctores Duque y al doctor Tuan, solicitarle la copia de los elementos de los cuales ya hace rato le ha dado traslado la Fiscalía. Esa es la intención y motivamos hoy para llevar a cabo la audiencia preparatoria. Hoy, doctor, usted refiere que va a renunciar justamente a la designación que se le ha hecho. Vamos a preguntarle de una vez acá a la señora Moscoso si ya tiene un abogado que entre a representar sus intereses, porque en lo posible no se van a admitir más aplazamientos. Bien, pues. Gracias, su señoría. No, efectivamente, a esta hora del día, como se me comunicó ya de manera oficial por medio de que fue mi apoderado, el día de hoy no tengo defensor de confianza. Y pues me gustaría como que su señoría me regalara el uso de la palabra en este momento, con todo respeto, si es posible, solo si es en la posibilidad, para manifestar sobre la situación que se presenta en lo ocurrido, su señoría. Bueno, antes de darle el uso de la palabra, doctora, pues vamos a dar el uso de la palabra al doctor William Peña Sabogal, luego al doctor Daniel Giraldo y por último a la doctora Ana Lucía Revelo Hernández. En concreto, esa es la situación que se ha venido presentando y pues teníamos claridad que lo más posible era que el doctor Cruz no tuviera conocimiento de lo que estaba sucediendo. Doctor William, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a usted, a todos los demás presentes. Le saluda William Peña Sabogal, cédula 94-389-029 Tuluá, tarjeta provisional 123532 del Consejo Superior de la Judicatura, en representación de la víctima, en este caso la señora Diana Milena Vivas Guzmán, representación de víctimas que hago en razón del nombramiento que me ha hecho el ente acusador con posterioridad, señora juez. Que sea entonces esta la oportunidad y este momento para reconocerse personería a usted para actuar dentro de las presentes diligencias. Estamos dando traslado pues de lo referido por el señor defensor y lo indicado por el despacho, señor abogado de víctimas, doctor Peña. Sí, señora juez. Señora juez, pues la verdad que, como usted lo ha dicho, son ya varios aplazamientos. Teníamos la fe férrea en que en esta oportunidad íbamos a adelantar esa audiencia tan importante como la preparatoria. Infortunadamente, pues al doctor Cruz le es imposible, toda vez que tiene razón y tiene lógica su renuncia. Nos quedaría, señora juez, muy importante que la doctora Claudia nos ayudara para que nos informara en la menor brevedad posible de su nuevo abogado. Pues obviamente, señora juez, sin el abogado de la defensa es muy complicado, pero sí sería muy importante hacerle ese llamado para que en el término de los días que otorga la ley, señora juez, informe cuál va a ser su representante, para así poder que su despacho agende una audiencia lo más pronto posible para que el proceso pues tenga una culminación exitosa, señora juez.
esta representación de víctimas entiende la situación y no se opone a la decisión que su honorable despacho tome en razón de la celeridad que se necesita para esta clase de procesos, señora juez. Doctor, damos entonces el uso de la palabra al doctor Daniel. Bien pueda, doctor Daniel. Gracias, señoría. El delegado de la Fiscalía General de la Nación, conocedor del presente asunto, pues sí está en desacuerdo con las palabras del doctor Carlos Alberto Cruz, con todo respeto, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha dicho y ha tratado el asunto frente a esas excusas, solicitudes de suspensión. Y yo sí diría pues de que hoy, precisamente el día 29 de julio, día de la audiencia, pues renunciar a su cargo nos toma por sorpresa. Sí pido mayor celeridad y teniendo en cuenta que hoy se encuentra la doctora Moscoso presente, a la cual saludo, le pido a ella especialmente de que se encargue de que efectivamente podamos llevar a cabo estas audiencias en el sentido de que prepare su defensa, la cual ya debe tener preparada desde hace días, puesto que este caso lleva alrededor de un año, lleva un año privada de su libertad. E incluso la defensa del otro procesado, Jesús Hernández, está pidiendo vencimiento de términos. Entonces, precisamente por situaciones atribuibles supuestamente a la judicatura, las cuales vemos que efectivamente no es así. La bancada defensiva, de acuerdo a las últimas sentencias de la Corte, también da cuenta de que se actúa en bancada. Entonces, no veo con muy buenos ojos la renuncia del doctor Carlos Alberto Cruz. Sin embargo, pues él no había actuado en este proceso, hasta el momento no lo conocía. A la doctora Lorena decirle que tiene mi despacho a disposición del proceso, si es que no lo tiene, para que ejerza su defensa. El día que sea me llaman, me buscan en la ciudad de Buga, en la calle 13, número 659, calle Sexta, número 1359, edificio Saavedra de la Fiscalía. La idea es que se lleve a cabo, señora juez, y que de igual manera usted, señora juez, haga los llamados de atención necesarios para que la señora Lorena Moscoso, la doctora Lorena, lleve a cabo su defensa de acuerdo a los términos procesales. También decirle a esa bancada defensiva que la Fiscalía siempre ha estado atenta, ha cumplido con las citaciones, con los términos, al igual que no tengo queja de la señora juez, pero sí pedirles, y el otro día contarles que el otro día, el día 4 de marzo, pues me llevé un disgusto al saber que había una situación similar a la de hoy, con el doctor Duque, que manifestó que no tenía el direccionamiento de la defensa y que lo tenía la doctora Lorena Moscoso y que por tal razón renunciaba ese día, o pues que iba a esperar a ver qué le definía la doctora Moscoso. Igual situación se presenta hoy, pues con todo respeto lo digo al doctor Carlos Alberto Cruz Rivera, yo no lo conozco, pero sí contarle pues de que los antecedentes de esta situación no son tan buenos. El llamado entonces es a la doctora Lorena Moscoso para que haga lo posible, a la señora juez para que aplique sus deberes correccionales, para que haga lo posible, para que en unos pocos días podamos estar haciendo esta audiencia preparatoria, teniendo en cuenta, pues me imagino que la señora juez irá a suspender y fijar una nueva fecha. En caso de que ello ocurra, a la señora Lorena Moscoso pedirle que haga su defensa, que están los elementos, yo ya los corrí, pero se los vuelvo a correr, no tendría ningún problema, están a disposición suyo. Entonces que la doctora Moscoso designe a su defensor qué va a hacer y lleve a cabo sus actos de defensa, y de lo contrario, su señoría, si en caso que esto no ocurra, usted proceda a designar un defensor público, teniendo en cuenta pues de que ha sido imposible con el defensor privado de la doctora Lorena Moscoso. Entonces el llamado es, por favor, llevemos a cabo su defensa, doctora Lorena, con el abogado que vaya a ser, pero en los términos y en las citaciones
que emana nuestro Código de Procedimiento Penal. Como quiera, a estas alturas, ya incluso la defensa está pidiendo libertad por vencimiento de términos y pues no es para más, porque se ha pasado el tiempo y no hemos logrado avanzar en esta situación. Esa es la participación que hace el delegado, su señoría, es todo. Muchas gracias. Una interpelación. Muchas gracias. Doctor Cruz, perdón un momento, bajo el uso de la palabra del doctor Daniel, que la ha solicitado antes. Bien pueda, doctor. Muchas gracias, su señoría. Previendo esta situación que casi que no había que hacer mayor esfuerzo para adivinar qué ocurriría, le había remitido directamente a su señoría un memorial en el que se solicitaba la instalación de esta diligencia con el fin, dice exactamente el asunto, anunciando petición de ruptura de unidad procesal. Existe un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que permite que cuando uno de los coacusados está generando unas vergonzosas dilaciones que afectan a los demás participantes del proceso, exista la posibilidad de que el proceso se rompa, se genere esa ruptura, y por tal motivo el uso de la palabra que le estoy solicitando es precisamente para que me permita realizar esa petición formal de que se rompa la unidad procesal y en aras de que se evite la prolongación indefinida de este proceso en el tiempo, toda vez que si bien el doctor Cruz manifiesta hasta el día de hoy que renuncia al poder, esa renuncia no aplica de manera inmediata. Ahí tenemos que remitirnos a lo que expone el Código General del Proceso, que señala que la renuncia que pone término al poder opera de 5 días después de presentada, es decir que a fecha hoy él continúa siendo el abogado y está en obligación de realizar la audiencia. No puede llegarse a una diligencia de estas diciendo que no se conoce qué ha pasado en el proceso. Esta también es mi primera diligencia en sede de conocimiento y yo no llego aquí con excusas de que no sé qué ha pasado en el proceso. Yo no tengo la culpa de los 8 meses y 17 días que han transcurrido entre la formulación de acusación y la presente fecha, pero que no se conozcan habiendo sido contratados desde el mes de mayo, ni siquiera una revisión de las actas de audiencia. Considero que pese a la buena disposición que ha tenido el despacho a través de la secretaría, a mí me llegaron las copias, incluso a costa del secretario del juzgado primero, y por tal motivo considero que no existe realmente excusa válida para decir que se aplaza la diligencia. Ahora, no se ha dicho por parte del defensor de la autora Moscoso que se trate de que desconozca el contenido del proceso. Los elementos materiales probatorios, según quedó constancia en el acta del 4 de marzo del 2020, los tiene la doctora Moscoso. Ella se encuentra privada de la libertad en su domicilio, decir que no existe impedimento alguno para que simplemente se los pasara al defensor. Así lo dejó ver el doctor que la representaba en aquella oportunidad. Y por tal motivo, su señoría, yo debo manifestar que me opongo rotundamente al aplazamiento de la diligencia, porque como le digo, la renuncia no opera de manera inmediata, sino que según el Código General del Proceso aplicable por el principio de integración normativa, el doctor Cruz continúa siendo el defensor a fecha de hoy. Y si le falta la recolección de algún elemento material probatorio, aunque no debiera yo dar este tipo de instrucciones aquí, todos sabemos que bastaría que enunciara el oficio o las solicitudes de los dictámenes que pretende se practiquen y los puede solicitar dentro de sus peticiones probatorias y puede entregar los resultados de esas pesquisas hasta 5 días antes del juicio. Entonces, si desde mayo realmente se hizo un mínimo de actividad probatoria, pues se puede hacer la audiencia preparatoria sin problema, y lo único es que los resultados de aquellos investigadores, incluso ya lo mencionó con nombre propio, que está pendiente por recolectar, se puede entregar 5 días antes del juicio, o sea que no sería ese el impedimento para llevar a cabo la diligencia el día de hoy. Sin embargo, en caso de que su señoría acepte un nuevo aplazamiento de esta diligencia, yo le rogaría que entonces me permita sustentarle la solicitud de ruptura de unidad procesal, y en caso de que la misma sea negada, pues me permita presentar el respectivo recurso. En caso de que no se me conceda el uso de la palabra para esa sustentación de la ruptura de la unidad procesal, pongo de presente que solicito entonces el uso de la palabra para pedir un cambio de erradicación de este proceso, porque considero que mi cliente no tendría garantías suficientes para ser juzgado en la ciudad de Tuluá, en atención a que no se estarán ejerciendo los poderes coercitivos
con que cuenta su señoría para sacar adelante este proceso. La noche anterior envié tanto al doctor fiscal, al señor fiscal, doctor Daniel Giraldo, como a su despacho, su señoría, al igual que a la doctora Ana Lucía, la copia de un fallo de tutela por un hecho similar que se presenta en el Distrito Judicial de Barranquilla y en donde precisamente el señor magistrado ponente Jorge Eliezer Mola Capera, ante esa situación de encontrar que uno de los procesados o varios estaban generando una serie de aplazamientos y un cambio de abogados con la intención de dilatar, y cada uno de los que llegaba precisamente decía que no sabía qué había pasado en el proceso cuando es obligación de enterarse. Entonces el juzgado amparó el derecho al debido proceso de ese procesado en esa acción de tutela, que es mi cliente también, y pues ordenó incluso unas compulsas de copias desde el juez en adelante. Juzgado, fiscalía, defensores que han estado en el proceso, y esa situación es la que se pretende evitar al máximo, y por eso corrí traslado de ese fallo de tutela en aras de demostrar que existen suficientes razones para que la audiencia preparatoria se haga o en su defecto se rompa la unidad, la unidad procesal en este asunto. Considero, su señoría, que esta diligencia no puede volverse una réplica, va a réplica bien, esto no es el Congreso de la República, pero sí considero que ya con la solicitud, su señoría está en capacidad de ordenar o que se haga la diligencia o suspenderla frente a la doctora Claudia Moscoso y permitirme la intervención para la ruptura de la unidad procesal y no permitir más dilaciones con exposiciones de excusas o de justificaciones que no vienen al caso. Aquí lo que tenemos que mirar es cuál va a ser el resultado procesal, y en este caso el resultado procesal es si se aplaza o no se aplaza, y si se aplaza pues se me permita la ruptura de la unidad procesal, que muy seguramente contará con el respaldo del señor fiscal, en tanto que el día de ayer, que tuvimos la oportunidad de tomar contacto en una audiencia de libertad por vencimiento de términos, se planteó esa posibilidad y al menos de manera informal el doctor Daniel Giraldo dijo que no se opondría a esa petición, lo que muy seguramente ocurrirá el día de hoy y que tiene respaldo jurisprudencial, y que de esa manera, si la doctora Moscoso pide muchos más aplazamientos, pues eso ya será situación de ella, pero que no siga afectando a mi cliente. Esa es mi petición, señora juez. Sustentaría la ruptura una vez así usted me lo permite. Gracias, Perdón, doctor. doctora, quedan 5 minutos y se cuesta para que se vuelvan a conectar. Sí. Doctor Cruz tiene de todos modos el uso de la palabra, y finalmente escuchamos al doctor Giraldo y a la doctora Ana Lucía. Muchas gracias, su señoría. Quiero aclararle a la defensa y al señor fiscal que mi intención no es dilatar nada. No estoy acostumbrado a eso. Simplemente soy un abogado serio. Que me faltan unos elementos por una práctica que me tienen que dar de elementos probatorios por parte de mi investigador, y he solicitado de manera comedida y respetuosa, no por dilatar, porque soy un abogado responsable. Yo no llevo ni 10, ni 5, ni 10 años, ni 12 años. Yo llevo 34 años de ejercicio profesional y me he caracterizado en mi actividad, y se lo dije a la doctora Moscoso. Yo voy a hacer una defensa, la hago con todo el rigor y con todo el respeto, y en este momento no tengo los elementos. No quiere decir que no haya estudiado el proceso, señor defensor. Yo lo he estudiado y conozco muchas cosas del proceso, pero tengo un plan metodológico que ante la luz del derecho yo no puedo jugar con la libertad de los seres humanos. Estamos hablando de una acusada. Yo no tengo la culpa, y vuelvo y lo repito, de que ya hayan aplazado 7 veces las audiencias. Yo soy un abogado nuevo que llego. Usted no puede medir el tiempo de que mayo. Estamos en una pandemia. Estamos en un problema complicado, donde nada más el presidente de la República, a partir del 1 de julio, dio la posibilidad a los despachos judiciales de abrir de nuevo sus términos. Y a mí, y el caso, por ejemplo, del investigador, para trasladarse a la ciudad de Pereira, que necesitamos trasladarse, él necesita trasladarse porque es necesario, no es posible porque el transporte es muy débil. Y yo no le puedo decir a él, venga, lo mando en un transporte especial. Él mirará de acuerdo a sus posibilidades. Y sepa y entiéndalo, que siempre he querido hacer las cosas bien por usted. Y de todas formas, se lo digo, señora juez, con todo el respeto que siempre me ha asistido como abogado, de que soy responsable de mis actos. Y por esa razón, en el día de ayer, hablé con mi cliente y le dije, mientras que no tenga el plan metodológico completo, no es para jugar. Yo le entiendo a usted, el señor defensor, su afán que tiene. Todos tenemos afán, yo tengo afán, y me interesaría
traer una buena teoría del caso para que mi cliente salga avante, que es lo que yo más quiero y más deseo. De todas formas, mil disculpas, mil cosas, pero yo en este momento no puedo ser el abogado de derecho. Muchas gracias, doctor. Damos entonces el uso de la palabra al doctor Daniel. Bien pueda, doctor. Gracias, señoría. Pues doctora, sin palabras frente a lo dicho, la verdad, este delegado fiscal se encuentra anonadado y un poco decepcionado de la situación que está ocurriendo y pues respetuosamente les solicito que se aplique el artículo 143 de nuestro Código de Procedimiento Penal en lo que a las conductas se refiere. La intención del día de hoy era llevar a cabo la audiencia preparatoria. Pues con todo respeto, Carlos Alberto Cruz, el doctor, ya desde mayo tenía su poder, debía haber adelantado las diferentes gestiones para la defensa de la doctora Lorena Moscoso, y si no había terminado, como bien lo dijo el defensor del señor, pudo haber enunciado hoy aquellas pruebas que iba a hacer valer en juicio y haber seguido su actividad investigativa en aras de defender los intereses de la doctora Lorena. Pero hoy el doctor nos dice no que no nos pide plazo siquiera, sino que renuncia de plano, pudiendo pues también solicitar un aplazamiento de la audiencia, y ya que conoce, como manifiesta, los elementos probatorios, pues solamente sería pedir un aplazamiento de unos pocos días para tener los elementos que necesita. Entonces, la verdad, yo sí dejo en sus manos, en su sana crítica, doctora, la situación, y en caso de que la doctora Lorena pues no designe un abogado entre los próximos días, sí le solicito que designe, y teniendo en cuenta pues esta dilación injustificada de que la doctora Lorena pues lleva más de un año detenida y sabe que debía ejercer su defensa y pues hasta el momento no lo ha hecho de una manera oportuna y con celeridad. Entonces yo sí le solicito muy respetuosamente, doctora, que llegado el caso, designe un defensor público al cual yo le vuelva a correr traslado para poder continuar con las audiencias, doctora, porque de lo contrario, pues vemos que no es posible. Frente a las solicitudes del señor defensor, tiene razón al decir que me da pena ajena en aras de que él con su defensa están comprometidos. Entonces, llegado el caso, doctora, que usted fija una nueva fecha y no se vuelva a hacer esta audiencia o se vuelva a suspender, yo le solicitaría escuchar al doctor Daniel en su solicitud de ruptura procesal, al entendido de que no le podemos frenar o se tomen las medidas correccionales pertinentes. Tenemos entonces para indicar lo siguiente. En la carpeta, y específicamente en el caso que corresponde a los ciudadanos implicados, tenemos para observar que las audiencias preliminares se llevaron a cabo el día 24 de junio del año 2016. Entonces, tiempo más que suficiente para que desde ese momento, y contando con el conocimiento de la doctora Claudia Moscoso, que es una persona muy versada en derecho, hubieran empezado el recaudo de los elementos materiales probatorios para realizar justamente la audiencia preparatoria, al punto de que se acudió a la audiencia pública luego de múltiples y de variados aplazamientos. Y entonces tenemos como primero que las audiencias preliminares tuvieron lugar la fecha ya indicada, 24 de junio del año 2016. Posterior, se vienen dando los aplazamientos por parte del doctor Duan y después del doctor Duque, que era abogado que trabajaba justamente con la doctora Claudia Moscoso en los procesos pues, que adelantaban, como que compartían la misma oficina. Bueno, en fin, no interesa, pero el caso es que él asumió la representación.
¿Qué sucede para el día de hoy? Tenemos que el señor abogado defensor, el doctor Cruz, envió un oficio al despacho solicitando pues se le diera el traslado de los elementos o si no pues se vería en la necesidad de renunciar. Se le pidió por favor que estuviera presente en la audiencia para que él manifestara lo que había sucedido y en ese momento las partes se enteraran de la situación donde él renuncia, no reasume nuevamente el cargo por ninguna otra circunstancia. Luego tenemos para indicar que hubo otras audiencias ante los jueces de control de garantías donde se pidieron libertades por vencimiento de término. Hubo igualmente oportunidad en que los señores defensores recaudaran elementos que aparte de hacer ese cómputo implicaban pues las constancias de los despachos para acreditar a quién era atribuible la demora o a quién se castigaba con ese transcurso de tiempo y posible libertad. Hoy tenemos entonces que el despacho resuelve lo siguiente: acoger la renuncia, entendiendo que el señor defensor no volverá a asumir este caso del doctor Cruz Rivera. Segundo, escuchar la intervención del doctor Daniel Neira Ríos, defensor. Hay una situación, se debe oficiar a la Defensoría Pública para que designen un abogado que represente los intereses de la señora Moscoso. Doctora Isabel, usted por favor me corrobora en cuánto tiempo están respondiendo a ellos. Doctora, ellos están tardando, pues se le manda con urgencia porque ellos también, de acuerdo a la gravedad del delito, es que... Listo, entonces lo que se va a hacer es enviar inmediatamente hoy a la Defensoría Pública. No, nada, creo que no se ha hecho postal. Sí, entonces ahora se librará Lo mismo se enviaría. Listo, solicitando con urgencia la designación de un abogado a efecto de que esta audiencia tenga lugar en lo que corresponde a la doctora Moscoso, luego de plantearse la ruptura de unidad procesal por parte del doctor Daniel Neira. Entonces, primero, se acepta la renuncia del doctor Alberto Cruz Rivera. Segundo, dentro de estas particularidades, la señora Moscoso va entonces a ser asistida por un abogado de la Defensoría Pública, salvo que el día en que se tenga para realizar la correspondiente denuncia en lo que a ella atañe, presente un abogado contractual. No se van a admitir más aplazamientos, y es que precisamente uno se acuerda de algunas intervenciones de la doctora justamente en un caso donde se presentaron variedad de aplazamientos. Entonces no queremos que esa situación pues se entre a generar ya acá, más cuando ya tenemos 7, y de igual forma vamos a escuchar la intervención del doctor Daniel Neira en cuanto a la ruptura de la unidad procesal. Bien pueda, doctor. Regáleme un segundo. No encontraba el micrófono. Ya, buenas, gracias su señoría. Tal y como lo indicaba, mi intención en este caso no es otra que rogar de su estrado la ruptura de la unidad procesal, basado básicamente en virtud de los constantes intentos fallidos por la realización de esta audiencia preparatoria. Considero que una cosa es el derecho a contar con un tiempo prudencial para el ejercicio defensivo y otra cosa el abuso de ese derecho en perjuicio de derechos ajenos. La audiencia de acusación de este caso se realizó exactamente el 12 de noviembre del 2019, es decir, que a fecha hoy han transcurrido 8 meses y 17 días, que es un término más que suficiente para que se pudieran recolectar los elementos materiales probatorios. Por eso, dentro de mi sustentación de esta petición, pongo de presente que el artículo 343 de nuestro Estatuto Procesal establece que la audiencia preparatoria deberá, no es se podrá hacer, sino dice deberá realizarse
en un término no inferior a 15 días ni superior a 30 días, y ese término máximo ya se ha cumplido 8 veces y medio. De allí que entonces, señora juez, considero que debe darse aplicación a lo expuesto por el honorable magistrado doctor José Luis Barceló Camacho en un auto del 3 de agosto del 2011 emitido en la radicación 36563, en donde señala, abro comillas, la Sala de Casación Penal ha avalado incluso que en supuestos en donde en estricto sentido no se estructure una causal de las regladas para disponer la ruptura de la unidad procesal, es viable que el juzgador opte por ella para evitar la dilación injustificada del trámite. Cierro comillas. Posteriormente, en ese mismo auto se trae a colación una decisión anterior, es decir que para ese año 2011, ese 3 de agosto, no es que el doctor Barceló trajera algo novedoso, sino que el 18 de octubre en el de 2005, en la radicación 24211, la Corte analizó una situación similar y dijo que, abro comillas, razonando las amplias facultades de dirección y ordenamiento del juicio con que cuenta el juzgador, lo habilitan para disponer esa ruptura en aras de procurar la realización de los fines de la administración de justicia y garantizar a las partes e intervinientes la defensa cierta y eficaz de sus intereses. En tanto es deber del juez velar por la rápida solución del proceso, imponiéndosele adoptar las medidas necesarias que, respetuosas de los derechos de los sujetos procesales, propicien por una mayor economía procesal, cierro comillas. Basado entonces en esa postura de la Honorable Corte Suprema de Justicia y quedando evidenciado que el requisito para que se aplique esa postura es que ella haya evidencia de una dilación injustificada del trámite, como aquí ocurre, pues considero, señora juez, que debe generarse la ruptura de la unidad procesal, lo que implicaría que su despacho, en caso de aceptar esta petición, le ordenara a la Fiscalía la asignación de un número de SPOA nuevo. Esta situación se respalda en el hecho de que la defensa técnica de Jesús se encuentra en plena disposición de adelantar la audiencia preparatoria, tanto así que ya se corrió traslado antes de esta diligencia a los correos electrónicos del señor fiscal e incluso del apoderado de víctimas y de un correo electrónico que tal vez tengo errado, pero que lo tengo apuntado como el de la doctora Ana Lucía. Yo estoy usando un hotmail que ella tiene registrado en el formato de hoja de vida de la función pública cuando ella fue juez. Tal vez lo cambió y por eso no le están llegando las diligencias, pero ya se corrió traslado, ya se le generó ese descubrimiento de los elementos materiales probatorios a mi contraparte, exactamente la Fiscalía, y precisamente por eso es que considero que se debe ya adelantar esta audiencia preparatoria, es decir, que en caso de que su señoría ordene la ruptura de la unidad procesal, podríamos sin ningún inconveniente continuar con la diligencia y ya el nuevo radicado aplicaría para la doctora Moscoso. Para tal efecto, puse en conocimiento de su despacho anoche 211, 18. La decisión del 28 de septiembre del 2018, dentro de la acción de tutela 2018-00320 de magistrado ponente doctor Jorge Eliezer Mola Capera, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Cuarta, decisión penal, en donde a un cliente del suscrito se le amparó el derecho al debido proceso por dilaciones injustificadas que estaban teniendo los demás procesados en esa actuación. En esa decisión, algunos apartes señala, por ejemplo, abro comillas, la sala encuentra que se ha vulnerado el debido proceso por el fracaso de las audiencias que se han programado. Asimismo, se encuentran falencias por parte del juzgado accionado al no efectivizar los postulados legales que impidieran la dilatación del proceso penal. Líneas posteriores dice, el juzgado accionado no ha llevado el proceso penal dentro de los principios de celeridad por fijar las diligencias con intervalos de varios meses, sin tomar acciones contra los defensores que han dilatado el proceso, quienes han incumplido lo consagrado en la ley 1123 del 2007 y la ley 734 del 2002, para así llevar a aplicar una justicia pronta y efectiva dentro del marco legal correspondiente. Continúa la sala penal diciendo, es pertinente recordarle al juez que como director del proceso tiene en sus manos un abanico de posibilidades enmarcadas en los poderes disciplinarios que le otorga la ley penal vigente, los cuales pueden hacerse efectivos en situaciones como la suscitada en el subexamen. Habida cuenta que de no hacerlo sería una omisión en el cumplimiento de sus deberes como funcionario judicial e indirectamente estaría avalando demoras que se han presentado por las partes del proceso penal en discusión.
líneas posteriores dice, se ha permitido que se aplacen las audiencias de manera casi que folclórica, dice el tribunal, sin haber tomado los correctivos necesarios como se dijo en líneas anteriores. Por lo tanto, resuelve tutelar el derecho fundamental al debido proceso por el ciudadano JCRD y en consecuencia de lo anterior se ordena al juez único de la ciudad, especializado de esta ciudad, practicar la audiencia programada para tal fecha. Pero lo más interesante y preocupante es lo resuelto en el numeral tercero. Compulsar copias a la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue si las acciones u omisiones, tanto de los servidores públicos, juez y fiscal, como de los apoderados que han actuado en el presente proceso penal, excepto el apoderado del accionante, están inmersos en faltas disciplinarias, y esto lo firman los doctores Jorge Eliezer Mola Capera, Jorge Eliezer Cabrera Jiménez y de Demóstenes Camargo de Ávila, que son los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla. Esta situación me lleva entonces, su señoría, a pues exhortar a que evitemos situaciones similares, pues con graves consecuencias como las que se presentaron en esta acción de tutela, que buscaba solo el amparo del derecho fundamental por vía de esa acción constitucional, pero que fue el tribunal quien de manera oficiosa ordenó una compulsa de copias por esta situación. Entonces considero que debe decretarse esa ruptura de la unidad procesal y pues de esa manera, si bien pudiese llegarse a generar lo que se podría denominar una especie de doble juicio, no menos cierto es que las conductas que fueron objeto de acusación no son las mismas, en tanto que una cosa es la concusión, conducta única para Jesús Hernández, y otra cosa lo relacionado con tráfico de influencias de particular, que sería lo que según el escrito de acusación tendría que enfrentar la doctora Claudia. Por tal motivo, su señoría, considero que se debe decretar esa ruptura de la unidad procesal y de esa manera pues se garanticen los derechos de mi cliente. Doctor Daniel. Señor. Te cuento que no he podido acceder a los elementos que me enviaste, pero un poco porque tengo el correo lleno. Entonces te voy a dar el correo de mi asistente, el doctor Morris, sí, señor, para que colabores. Listo, ¿Ves? ¿Cómo es? Ya te lo doy. Yo es que enviándoselos hoy, faltando media hora para sorprenderlo y que no se me pudiera oponer en las observaciones a las solicitudes, y vea que en últimas quedó con tiempo para estudiarlos. Doctor, señor. Morris. ¿Cómo? Morris. Boris. Morris. Sí. O-S. Morris. Boris. Con M. La primera letra es una M. ¿Será el que usted me envió la respuesta, Doc? Sí, doctor. Ya, entonces se lo envío a ese que por aquí lo debo tener. Me sigues enviando allí que ese es el correo de mi asistente, mientras yo repongo mi correo que está bloqueado porque tiene mucho elemento, entonces no pude leer tus correos de hoy ni de ayer. Listo, ya le envío. Bueno, doctor, gracias. Doctor. Hola, doctora. Doctora, recuerde que se nos acaban los 40 minutos. ¿Faltará mucho, doctora? No, doctor, la doctora Ana está haciendo una revisión, doctor, de unos documentos que recién se le enviaron. Entonces, los está viendo, doctor, para la intervención. Gracias, doctor. Ya tengo acá el presidente del Tribunal Superior de Barranquilla. Perdón, doctora Ana, un momentico. Vamos a decirle a doña Claudia que no se pueden estar tomando fotos en las audiencias. Si gusta, nosotros con mucho gusto le facilitamos la copia del video. Desde el curso 90 de los oficiales, donde aprendió con casos reales, y su gran escuela, la policía, cómo ejercer hoy la abogacía. No come de grados ni de amenazas, litiga en el penal con firmes tenazas. Es una estratega, ni él fue puta, defendiendo sus clientes por todo refugio.